Hola. 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 Buenos días, ¿cómo están, chiquilines? Bien. Qué lindo conversar a esta hora de la mañana. Lo único que viste los artistas, a veces somos un poco dormilones y hoy me costó. ¿Ustedes desde qué hora están levantados? 8, de las 7, de las 7, de las 6 allá. Sí. Están todos locos están, muy temprano. Bueno, un gusto tenerte por acá. Vamos a empezar oficialmente esta reunión. Muy agradecidos por tenerte. Sabemos que tú eres también un gran artista, con mucha trayectoria, de una familia de artistas, ¿tá? Bueno, yo me presento, perdón, primero voy a presentar a mi compañera acá, la directora de la escuela. Encantada. Tía, ¿cómo estás? Mi nombre Encantado. es Ana Gómez. Bienvenido a la escuela a través de este medio virtual. Así que estamos todos acá atentos para escucharte. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. A Jessica, la profesora de teatro. De danza. De danza. También hago teatro. Lo que pasa que es polifacética, Sí, bueno. Yo también tuve alguna experiencia en danza, aunque no parezca. Bueno. Está bueno mostrar algo entonces en la escuela. Muy bien. Bueno, mi nombre que es Laura Estela, esta es la escuela número 90, EDEA número 90 de San Carlos, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una gran artista que fue tu mamá, que fue Lacy Duarte. Bueno, contanos un poco, empecemos un poco por la infancia de ustedes, ¿no? Por la relación con tu mamá, el origen el origen de ella, digo, sentiste libre para contarnos un poco sobre todo eso. Perfecto. Para empezar, chiquilines, quiero que piensen esto. Ella nació en la mitad del campo, en Salto, en la mitad del campo, muy lejos de la capital, y lugares que no tenían caminos, que eran caminos de tropa por donde se llevaba ganado, en un lugar que se llamaba San Gel Tigre, y la escuelita a la que ella fue se llamaba Pueblo Celeste. Ahora la escuelita de Pueblo Celeste lleva el nombre de mi mamá, porque fue una forma de mostrarle a los chiquilines que, bueno, que de ahí se podía salir y hacer cultura, de todos lados se puede. Y bueno, nada, lo más interesante de eso, que ellos eran 9 hermanos, que se iban los lunes a la escuela a caballo, 10 kilómetros, iban de a 3 en cada caballo, y volvían el viernes para pasar el fin de semana con sus padres, pero para poder ir a la escuela se quedaban toda la semana en la escuela. Eso es una cosa hoy en día para ustedes y para nosotros impensable. No crean que para mí tampoco. Yo hice la escuela, creo que más o menos. ¿Qué edad tienen ustedes? 9, 10, 11. Bueno, Tenemos acá. Tenemos 3. fíjense que yo empecé la escuela en la escuela 3 de San Carlos, con 5 años. Acá tenemos algunos de la escuela 3, mirá. Bueno, está bien, somos compañeros de escuela. Fue una escuela que yo quise mucho, fue la que nos formó a mi hermano y a mí, con grandes maestras que recuerdo a todos, recuerdo al director, Fachelli, Ita Canora, Dina Vedat, a mi Ismaela, Alba y Norma y Aura. Digo, todas maestras de esa época que las recuerdo con mucho cariño. Y creo que en ese momento San Carlos era un pueblo tan especial que permitió que, bueno, que nosotros alimentáramos nuestra fantasía para hoy en día poder ser artistas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y
bueno, ustedes son dos hermanos, ¿no? ¿Cómo era la relación de ustedes con tu papá y tu mamá, ¿no? Que también eran artistas, y cómo fue, digamos, o sea, cómo fue un poco que se iniciaron ustedes en el arte, cómo... Bueno, ahí hay digamos, como una cuestión que hay que aclarar. Mi hermano fue el que más pintó desde chico. En realidad yo me dediqué al deporte y quería hacer educación física. Yo si hubiera podido entrar al Instituto de Educación Física, hubiera sido profesor de educación física porque me encantaba. Entrené a las chiquilinas en voleibol en San Carlos, fui director técnico y jugador del Liceo San Carlos, fuimos a 2 campeonatos nacionales. Y mi vida era eso, yo me levantaba a las 7 de la mañana como ustedes y me iba a entrenar. Todavía el Sedencar, que es la pista que está ahí, no estaba hecho. Cuando se hizo la primera camiseta de básquetbol que tuvo el Sedencar, la diseñé yo con, no sé, 15 años, 14. Y me acuerdo que fue la única vez, chiquilines, la única vez que cuando se inauguró el campus, yo iba adelante con la bandera uruguaya porque dije, acá soy el mejor, ¿viste? Estudiando no era tan bueno, pero en el básquetbol y el voleibol sí lo era. Entonces me acuerdo que desfilé con 2 compañeros queridos de ahí, Gabriela Raimonda y el Eduardo Barrios, el doctor, ahora cardiólogo, creo que bien Maldonado. Y nada, un mundo de gente increíble. Y yo era mi vida eso. San Carlos tuvo también unos profesores de educación física que eran magistrales, Carlos García, Clavijo, el profesor Clavijo, y Gramón y Mirta Nieves, y José Tejera. Incluso alguno de ellos, José Tejera, estuvo saliendo del Liceo San Carlos, llegó a ser entrenador de la selección uruguaya de fútbol con Núñez. ¿Verdad? Así que fíjense que San Carlos dio mucha gente para distintas cosas. Muy bien. Fue un pueblo muy especial, que en esa época tenía, me acuerdo con el profesor García a la cabeza, festivales de gimnásticos en la cancha de la Atenas con 500 alumnos, todos a la vez, era una locura. Piensen que antes no había nada, ni pantallas, ni megáfonos, nada, era todo a grito, la garganta se le hacía pelota al profesor, pero bueno, se hacían esas cosas. Y de ese mundo salí yo. Lo que cuando no pude entrar a educación física, por problemas que ahora no tienen mucho que ver, pero fueron políticos, me vine a San Carlos, a Montevideo, y la verdad, Montevideo no me gustó, me parecía gris, sucio, alto, yo prefería San Carlito. Y nada, me fui adaptando, y para no estar mal empecé a dibujar. Por eso les digo que es importante que ustedes vean, miren y trabajen con el arte, porque el arte, la principal virtud que tiene, que es sanador. Cuando uno está mal trabajando con uno mismo y queriéndose a uno mismo y cuidándose a uno mismo, sobre todo jugando, que es la edad que ustedes tienen, uno se puede sanar. Les va a parecer extraño, cuando sean más grandes lo van a entender bien eso. Uno saca cosas y bueno, y me dice artista por eso, casi que por una necesidad emocional más que por una necesidad de otro tipo, ¿no? Muy bien. Bueno, bárbaro, escúchame, volviendo un poco a Lassi, ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos de ella en relación a lo artístico? Bueno, mi vieja en determinado momento, a los creo que 13 años, decidió irse hacia la ciudad, la capital de Salto, porque a ella no le conformaba mucho lo que era el campo y sentía que era una cuestión muy, muy medieval, muy machista, si querés, y bueno, y se fue al Salto con 13 años con un hermano. Después el hermano volvió a trabajar en el campo, pero ella era brillante, ella tenía todas las materias, medallas de oro en el liceo y todo esto, pero como era muy pobre, se daba una cosa muy rara, y de ahí le sale uno de sus mejores amigos,
la gente de Salto era gente con mucho dinero, entonces ella, por ejemplo, se mantenía lavándole las camisas a las compañeras de clase. Y de ahí, de eso, surgió un tipo que es un amigo del alma de mi mamá, que le ayudó mucho la primera vez que vino a Montevideo a exponer, Pelayo Díaz, que fue embajador nuestro en varios países, le habló con su padre y le inventó un trabajo que la llevaba de lavadora de camisas para que mamá pudiera venir a Montevideo con sueldo. Y bueno, y ahí empezó su etapa, fue muy gracioso porque hubo un artista muy importante que fue el que hizo el mural del Trócoli, el estadio de fútbol de Cerro, es un mural de más de 80 metros de largo, y que era uno de los popes del arte de Montevideo, fue a buscar una exposición de mi padre, pero se trajo una exposición de mi madre, lo que fue medio conflictivo en mi casa. Eso lo sé por cuentos, porque nosotros no éramos nacidos todavía. Hizo su primera muestra en Montevideo, le fue muy bien, y bueno, y volvió a Salto. Pero ella empieza a hacer arte en definitiva porque un día se encontró con un señor que era un artista de Salto, que hoy en día es un personaje muy importante para lo que es el arte conceptual del Uruguay, porque es un antecedente, el tipo hacía performance, después busquen y vean qué es una performance, que es una instalación, que no es el mismo arte que hago yo, por eso esa diferencia. Está bien que en algún momento está bueno, está muy bueno que lo toquen, lo vean, la performance está más vinculada a la danza, si querés, o a la actuación. Y este señor que le decían el Dios Verde, le dijo ahí en calle Brasil, hay un lugar donde hacen arte artístico. Y mamá dijo, bueno, voy a hacer arte artístico. No tenía la menor idea de lo que era. Y ahí entró a lo que fue la Asociación Cultural Horacio Quiroga, que fue un escritor, lleva el nombre de un escritor muy importante, salteño, que hizo los cuentos de la selva. Muy famosa, ¿no? Donde se congregaban Sí. todos los artistas y gente que escribía. Claro, la Quiroga fue un lugar muy importante en esa época porque estaba más que nada dirigida por 2 o 3 familias de mucho dinero de Salto, entre los que se encontraban Enrique Amorín, que era un escritor uruguayo muy importante que estaba vinculado a Picasso, a Charles Chaplin, a Walt Disney, digo, a todo lo más importante del mundo desde Salto. Y bueno, tanto es así que a mi padre, por ejemplo, a los 18 años lo mandó a Europa, fue al taller de Picasso, y a otro amigo lo estudió, que está bueno que lo vean alguna vez en un telefonito. Se fue a estudiar el amigo de papá con Marcel Marceau, que era el rey de la mímica. Ustedes van a ver que fue el dios de la mímica en el mundo. O sea, Salto estaba muy vinculado con la cultura mundial. Y bueno, y ahí cayó mi madre siendo una chiquita del campo y se empezó a formar. Lo que sí tenía que era, como buena gente de campo, era muy tosuda, muy de trabajar, de emprender muchísimo. Y bueno, en determinado momento, cuando ya empezó a crecer, terminó el liceo, que salvó con medalla de oro. En esa época había esa cosa de que te daban medallitas y cosas por el estilo. Y dio concurso de oposición y mérito para ser profesora de dibujo. Ganó el primer lugar, pero como no le dieron a ella el primer lugar porque se lo dieron a uno de los hijos de familia pudiente de Salto, que después fue intendente, mi vieja se enojó y se vino a dar clases a Aigua, muy cerquita donde están ustedes, Aigua. Un pueblito. En Maldonado, acá en Maldonado. Saliendo para esta ruta, hay un pueblito que se llama Aigua. Si ustedes agarran Alvariza para el lado de la ruta 9, eso va a dar en una carretera que termina en Aigua, que es un pueblito que en esa época tenía 1.200 habitantes, creo que debe seguir teniendo 1.200 habitantes, nunca creció. Pero bueno, para que vean lo que eran las épocas, además esa llegó en la Honda, que era el ómnibus que en esa época había, lo único. Y cuando llegó a Salto, bueno,
como era muy joven y era de campo y un montón de cosas, tenía mucho miedo. Y bueno, para zafar el miedo y olvidarse de que no estábamos nosotros dos, que ya éramos nacidos, ni mi padre, porque no tenían dinero para ir todos, mi vieja se fue a una pensión, un hotel, y en el hotel familiar fue y compró globos y llenó la pieza de globos para no sentirse sola. Eso se los cuento porque es como muy gracioso. Y bueno, de ahí para adelante fue una vida de mucho trabajo, ¿no? Digo, en San Carlos creo que fue muy importante lo que hicieron. ¿En qué año llegan a San Carlos ustedes? Mirá, 61. 67, creo. En el 67. Yo llegué con 5 o 6 años y soy del 61, o sea que 66, 67 por ahí. Y bueno, nada, ellos, papá también después ganó el concurso de oposición y mérito de profesor de dibujo, y los dos fueron profesores de dibujo del glorioso Liceo San Carlos. O sea que queda acá a 3 cuadras. Sí. Estamos cerquita. Bueno, y bueno, eso fue. El liceo fue muy, muy revolucionario en un montón de cosas. Incluso mi viejo, contándole cosas que estaban buenas para el pueblo, ¿no? Mi viejo había hecho una galería de arte enfrente, cruzando en diagonal en el Cine Unión, la Ciudad Unión, o enfrente a lo de Abate. En esa esquina habían hecho una galería de arte que se llamaba Galería D, y fue muy lindo, porque daban clases de pintura, llevaron otros pintores, fue Osvaldo Paz. Yo me acuerdo cuando se inauguró se cortó el tráfico, porque había tanta gente mirando algo que nunca habían visto. Y una de las cosas para la profesora de danza que anda por ahí, me acuerdo que llevaron varias actuaciones de Julia Gadé y José Claudio, que son los referentes de la danza contemporánea del Uruguay. José Claudio sigue vivo, tiene como 80 años ahora. Y claro, el pueblo no entendía mucho lo que era danza contemporánea en esa época, pero era maravilloso. Los tipos, por ejemplo, además de danzar, hacían unas proyecciones sobre sus cuerpos que eran hechas con, viste, las diapositivas, pero tenía una cosa hermosa, que las diapositivas eran obritas hechas a mano, que ellos, o sea, no era que eran fotos. Ellos hacían diapositivas transparentes que eran obritas y eso se iba. Y era como una especie de. Por eso te digo, son dos tipos que hoy en día son antecedentes importantes para la música contemporánea. Yo creo que mis viejos hicieron un esfuerzo muy grande para llevar a esa gente, porque era difícil que en San Carlos en esa época entendieran eso. Sin embargo, lo llevaron. También hicieron cineclub, ¿no? Que era, en San Carlos hubo cineclub durante mucho tiempo, y ahí fue cuando yo empecé mis primeras experiencias de grabado, porque los programas del cineclub iban con un grabadito mío o de mi hermano en la tapa. Y ahí yo tenía 11, 12, más no tenía. Después, para cosas que ustedes deben conocer, ¿vieron dónde está el Museo Leonardo Olivera? Ahí abajo, en la calle Leonardo Olivera y Carlos Railes, creo que es. Sí, que íbamos a ir. Bueno, ahí en ese museo, eso fue el taller antes de que se fuera museo. Mi viejo tuvo el taller ahí, y después tuvo en esa casona que está enfrente, también tuvo el taller durante mucho tiempo, y nosotros vivíamos en el 672, la mitad de cuadra más abajo, hacia la Alameda, digamos, el camino hacia la Alameda, ahí vivíamos nosotros. Cuando nos permitan salir, que nos dejen, nos permitan, vamos a ir a visitar el museo. Okay. Y bueno, y eso fue muy lindo esa época, porque además era como muy, muy especial, porque culturalmente San Carlos estaba como pegado a Punta del Este. Entonces todo lo que ocurría en Punta del Este ocurría en San Carlos. Hubo gente que apoyó mucho a mis viejos en eso, que fueron Mecha Gataz,
que el marido de Mecha Gataz era el que donde estaba la Ford antes, que es allá arriba en 18 de julio, que es una estación de servicio. Mecha Gataz y Jorge Páez Vilaró, el hermano de Carlos, en San Carlos tuvieron mucho que ver. Incluso Jorge Páez en el taller que estaba enfrente, viejo, también pintó de ahí. Y bueno, y pasó gente muy importante por Leonardo Olivera 672 bis, que era nuestra casa. Pasó gente muy importante, los pintores argentinos más importantes, los pintores uruguayos más importantes, los políticos más importantes de los sectores de la izquierda de Uruguay, pasaron todos por esa casa. O sea que yo siempre digo, un día pasé por ahí, me acuerdo estaban entrando un ternero en la casa, dije, qué cambio, qué locura esto, ¿no? Pero sí, las cosas pasan y tienen su vida, ¿no? Y bueno, mi vieja ahí sí. tuvieron una actividad cultural medio frenética, ¿no? Y ella en esa etapa era que hacía tapiz también, pintaba y hacía tapiz o solo hacía tapiz. No, eso fue un poquito después porque, esto es inevitable decirlo, no me gusta hablar generalmente cuando hablo de niños de política, pero en la dictadura mi madre fue destituida de secundaria y bueno, y había que alimentar a los dos nenes, que los Peralta chicos éramos bravos, y armaron, mi vieja se vino a Montevideo, armó con Ernesto Arostegui, que era un tapicista muy importante, un proyecto de enseñanza de tapiz y esto, y armaron un taller que se llamó el Taller San Carlos, que 4 familias, los Vidal, que tejían todas las hermanas de Julio, los Tavares, Elvio González y la señora de Elvio González, y no me acuerdo, una muchacha de la panadería allá arriba enfrente al liceo, Olga. Eran como 4 o 5 familias que vivieron durante mucho tiempo de hacer tapices y venderlos en Argentina. O sea, se había establecido un mercado con una galería argentina, entonces en San Carlos se llegaron a tejer tapices incluso de artistas argentinos, tapices de Soldi, por ejemplo. Si ustedes buscan, es uno de los artistas más importantes de la historia de Argentina. Sí, buscamos a ver si encontrábamos algún tapiz y no pudimos, encontrar ninguno. O sea, es que es medio raro lo que pasa con eso. Yo no tengo una respuesta para eso, porque incluso cuando hicimos la exposición antológica de mamá, que ustedes tienen el PDF, yo te lo pasé, decidimos totalmente exprofeso con el director del museo, con Aguerre, decidimos exprofeso no poner la parte de tapicería porque no había más que 2 fotos. No sé por qué, pero tampoco es que mi madre creo que no le dio mucha más importancia, a pesar de que ella empezó a ser una artista muy importante en Uruguay por esas cosas que hacía en tapicería muy experimental. Yo creo que no le dio tanta importancia como después al resto, ¿no? Y bueno. Me acuerdo de esa anécdota que me decías de que los hacía llevar a tu hermano y a vos. Claro. Cuando ella participaba en un concurso, lo que teníamos que llevar las obras esa de mi vieja éramos mi hermano y yo. Y eran obras muy experimentales. Me acuerdo, había una que era como una jaula con una serie de gente, que era un mensaje absolutamente político, pero todo el mundo decía, mirá los monos, y nosotros no sabíamos dónde meternos, nos daba vergüenza, pero la llevamos igual. Y bueno, sí, fue una época que mi vieja se hizo mucho más conocido, pero creo que esto tiene algo que es importante aclarar o decir, que mi vieja creo que terminó empezando a ser reconocida como artista. ¿Por qué? Porque el mundo era muy machista, entonces el artista era Aldo Peralta. Entonces mi vieja como que decían la esposa de Aldo. En la historia de nuestro país, Aldo va a ser el esposo del gran artista Lacy Duarte hoy en día. Eso hay que entenderlo, que mi vieja empezó a ser artista cuando falleció papá. Papá desgraciadamente falleció muy joven, 45 años tenía. Y ahí mamá empezó a ser artista de verdad y ya dejó de ser la esposa de, y empezó a ser Lacy Duarte.
y es impresionante. Por eso te digo, no todo el mundo sabe esta historia, pero en Uruguay, anterior a mi vieja, había 8, 10, 15 artistas mujeres, ¿no? Y las podría nombrar casi todos: Hilda López, Amalia Poleri, María Freire, Linda Cohen, Eva Olivetti. Y después mi vieja, no había muchas más, porque la sociedad no permitía mucho que la mujer fuera artista, y cuando eran artistas no estaban muy bien conceptuadas. Mi vieja derrumbó todo eso, creo que fue hoy en día ella es, además de una artista importante, es una referente en el mundo de la mujer de Uruguay, los movimientos, no sé cómo llamarlos bien, porque ella nunca se dijo feminista, nunca quiso decir, pero siempre sí defendió el lugar de la mujer por lo que fue su vida. Y por eso creo que hoy en día se ha duplicado su importancia en Uruguay, porque no solo es reconocida como artista, sino es reconocida como un referente entre el movimiento de las mujeres de Uruguay, ¿no? Sí. Y digamos que la obra de ella, digamos que, ¿cómo podría, en qué corriente artística se podría enmarcar? Mirá, mi vieja empezó, como toda persona que está enojada con el sistema o con el mundo, todo esto, con una obra más expresionista, porque era como un grito. Hay un amigo artista que un día me dijo: el día que tu vieja se cansó de gritar, empezó a hacer una obra que la hizo tu vieja. Y es verdad, entró una obra mucho más tranquila, entró una obra que hablaba de la mujer de campo, su mamá, que era una mujer de campo. Para ella entendió que su mamá era una artista, porque les hacía las muñequitas talladas en ceibo con gilet, las tallaba porque no tenía con qué tallarlas, o con un cuchillito. Le hacía los panes con formas de juguetes, entonces ellos cuando estaban comiendo estaban jugando con los panes como si fueran soldaditos. Y eso fue lo que ella terminó llevando, junto con las traperas, que ahora les explico qué era, a la Bienal de Venecia como obra. Y lo que la hizo triunfar así, porque hablaba de la mujer de campo, hablaba del abandono de la mujer de campo, pero hablaba además de la magia que tenía el juego chiquito y pobre, que lograban vivir, subsistir. O sea, había que ser muy creativo en esa época, en ese mundo que era muy pobre. Pues nosotros, por ejemplo, agarramos el frasco de Bracafé, sacamos una cucharita de café y nos tomamos un café con leche. Pues mi abuela quemaba azúcar para hacer un líquido amargo negro que se usaba de café, porque no había dinero para tomar café. Entonces todas esas cosas ella las empezó a aplicar en su obra y terminó presentando, fue lo más importante de la Bienal, que era las traperas, que en realidad las traperas salen de que mi abuela, toda la ropa vieja, la cosía una contra otra, o sea, las ponía en el borde así, iba cosiendo en el lugar, y armaba como una gran tela, o dos grandes telas. Le metían lana de oveja y hacían como un sándwich de esas telas con la lana de oveja adentro y cosían. Entonces, claro, vos te tapabas, era para taparse, para no pasar frío. Y yo llegué a dormir con alguna de esas arriba, y tenías como 15 kilos arriba, era una locura, pero frío no pasabas. Entonces mi vieja hizo todo un desarrollo conceptual de que eso era como una especie de patchwork criollo, que en realidad son colchas de retazo, pero vos veías la tela y podías distinguir lo que era pantalón, lo que era camisa, lo que era buzo, porque estaba todo cosido respetando la forma que tenía, por las aristas, digamos, de cada cosa. Con eso le fue muy bien. Yo creo que fue cuando mi hija empezó a ser más ella. Incluso puso en la Bienal de Venecia una mesa llena de panes con las formas que hacía. Estuvieron 2 días cocinando pan para la Bienal. Y claro, Europa no estaba preparado para una cosa así, porque le dijeron que era arte pobre, y mamá dijo: no,
No es arte pobre, es arte desde lo pobre. Que eso es una definición que capaz que está bueno que la piensen. Uno con muy pocas cosas puede jugar y ser mágico. Y eso lo saben ustedes cuando eran más chiquitos o ahora. Ustedes a un niño lo ven que está jugando, que tiene un avioncito en la mano y hace... Y no le van a discutir, ninguno de ustedes podría discutirle de que no tiene ese avión, porque eso es la imaginación, el avioncito está ahí. Cuando uno desarrolla esa capacidad, puede estar solo, puede jugar, puede divertirse. Y yo creo que mi vieja terminó de la misma manera que yo hoy, haciendo la opción por lo lúdico, por el juego, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, habíamos preparado algunas preguntas, porque hemos estado todos estos días mirando un poco la obra de ella y tratando de... Yo les decía que es muy difícil hablar de la obra de un artista porque a veces ni el artista sabe lo que quiso decir, o sea que uno tiene que mirarla con respeto y tratar de sensibilizarse y entender, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos a Gonzo que te va a hacer una pregunta. Permitime una cosa, Sí. creo que antes de la pregunta. Sí. Chiquilines, ustedes tienen que entender, piénsenlo, razónenlo, discútanlo, porque la libertad de discutir es la cosa más importante que ustedes tienen. Entiendan esto, mi vieja convenció al mundo de que un bizcocho con forma de niño o que una muñeca mal cortada era arte. Eso es una especie de objeto de poder muy mágico, es como un talismán, porque si no el mundo no le creería. O sea, en China, en Pekín, la capital de China, hay una sala que lleva su nombre. En el norte de Estados Unidos, contra Canadá, en Seattle, el museo de la Johnson & Johnson, que nosotros nos ponemos el talquito Johnson & Johnson, hay un museo que lleva el nombre de mi vieja. O sea, el director del museo más antiguo de la mujer en el mundo, que está en Gales, un museo de más de 100 años de historia, vino a Montevideo solo a cenar con ella. Eso quiere decir que de alguna manera esas cositas, que para muchos están hasta mal hechas, es arte. Y ahí van a empezar a entender que cuando uno pone su amor, su adentro, lo que lo culmina, ustedes tienen que entender que el talento es una cosa, pero el entrenamiento es otra muy necesaria. Y se lo llevo para otro lado. Maradona, que era para mí el mejor jugador de fútbol de la historia, si no entrenaba toda la semana, no hacía un gol. Porque hay que tener el talento, pero entrenarlo, trabajarlo. Y ahora sí, haceme la pregunta, pero recuerden eso, que un palito mal cortado puede ser arte. Claro, Por no, algo. lo que te quería decir al respecto de eso es que eso forma parte de la cultura, ¿no? De la cultura, de los orígenes nuestros, o sea, que es importantísimo por eso, digo, o sea, que representa, porque vos, o sea, tu madre hacía eso de las traperas, y mi madre, que se crió en Aguas Blancas, también hacía traperas en Minas. Entonces, Seguro. me acordé de eso, ¿no? O sea, que eso forma parte de una etapa de la cultura, digo, que hay que estar orgullosos de eso, no hay que avergonzarse. Era una cultura mucho más recicladora de lo que creemos hoy que está de moda reciclar. Claro. Entiéndanlo, porque no se tiraba nada, todo se usaba de otra manera, o de una nueva manera. Y los colchones, Ahora sí, perdón. Dale, y los colchones de lana de oveja, ¿no? Que hoy en día Sí. es todo sintético, ¿viste? O sea, eran tradiciones muy arraigadas también a nosotros porque tenemos la lana de oveja, que es de acá, ¿no? Bueno, Gonzo, dale, te damos el lugar. La pregunta era, ¿qué significado tienen las muñecas
calladas, que estuvimos viendo algunas una que estaba con el cuello atado y no tenía la boca, por ejemplo. Mirá, eso es, mi vieja estudió mucho, primero estudió mucho psicoanálisis y hablaba de un psicoanálisis arcaico, que es algo más complejo de explicarte, pero también estudió mucho que en varias culturas la gente hacía como objetos para sanarse. Yo tengo una hermana, una sobrina que tiene una osteogénesis imperfecta, Mariana Peralta, que vive ahí en San Carlos, y cuando nació se empezó a quebrar muy seguido porque las células que procesan el calcio no le funcionan, y entonces era como pedir. Eso viene de una cultura que son llamados, lo usan los mexicanos, que son los exvotos, que es pedir para que alguien se sane, es como una especie de cosita mágica. Y mi vieja entendió eso, lo estudió, y de ahí empezó a trabajar con las muñecas. Pero también encontró muñecas, la cultura chancay peruana, que eran las que hacían los incas, o la cultura, sobre todo la chancay, 3000 años atrás en Perú, que son medio así muy sintéticas. Y bueno, mi vieja empezó a trabajar también eso cuando el año en el 92, que fueron los 500 años del descubrimiento de América, que mi vieja pensaba que no había nada para festejar. E incluso dijo una frase que es bastante dura, que decía, cuando empezó con esas muñecas y algunas obras, que decía: algún día las hormigas, las cucarachas vengarán esta terrible obscenidad, porque le pareció que la llegada de España a América, si bien trajo un montón de cosas, apisonó absolutamente toda la cultura indígena de las Américas, ¿no? Entonces, de ahí surgen las muñequitas como, en parte, una señal de respeto a esas culturas, en parte una señal de respeto a su madre, que eran los juguetes que les hacía. Y entonces encontramos en esas cositas entre mágicas y muy infantiles, muy decir, recordar que ella jugaba con una muñeca de esas, que le hacía a su mamá. Claro, y que lo que nos llamaba mucho la atención a todos era que no tenían boca. Bueno, eso ya es eso ya es una visión, es una especie de más mensaje. Ahí sí hay un mensaje político, porque eso en muchas obras también sobre papel o sobre óleos o pinturas de mi madre, en la parte de la boca de mujer siempre hay como una veladura que se parece a mucho a lo que usamos ahora por el COVID, porque, bueno, ella estaba protestando porque las mujeres mucho no podían hablar, y era una forma de decir, bueno, hay que destrabar esa boca, ¿no? Y bueno, es por eso el tema de que no tenían boca. O sea, en una época las mujeres nacieron para ser silenciosas, según la sociedad, y era contra lo que mi vieja peleó, y creo que hoy en día en el cielo sigue peleando. Muy bien. Bueno, ¿quién sería? Sí. La pregunta mía era que si tu mamá pintaba cuando estaba vivo tu papá. Fuerte. ¿Cómo, perdón? Que si tu mamá pintaba cuando estaba vivo tu papá. Sí, claro. Mi mamá pintaba cuando papá estaba vivo, nunca dejó de pintar desde chiquita. El tema que hay es que es como que el sistema al que le daba exposiciones, esto y lo otro, era mi viejo. O sea, a mí cuando era chiquito muchas veces pintores uruguayos me presentaban como el heredero universal de Aldo Peralta, y yo prefería ser el heredero universal de Lacy Duarte, porque para mí era mucho más artista. Pero bueno, por eso su obra no se vio tanto en primera época, pero siempre pintó estando así. Después, ya ella era una mujer muy chiquita, creo que no sé si 1,50 m medía, y hacía unos cuadros grandotes. Entonces yo le sacaba unas fotos y era más cuadro que, decía, o falta pintora o sobra cuadro. Pero sí, siempre pintó. ¿Qué medida tenían esos cuadros?
Y hay cuadros que están en la colección Engelmann, que fue Clara Engelmann y Carlos Engelmann y Clara Ost. Son dos, es una pareja de un neurólogo uruguayo y que hicieron un museo privado de arte contemporáneo que está en Montevideo, que tiene más de 2.200 obras. Bueno, ellos tienen de todas las épocas de mi vieja. Maravilla. Y Muy tiene obras claras que tienen 3 metros por unos 50, por ejemplo. Son muy grandes. Antes, sí, sí, sí. 3 metros, ¿no? ¿Se imaginan? Como un mural. Más o menos, acá creo que tenemos 4x4, ¿no? Este salón. Muy bien. Pero más o menos. Bueno, ¿quién era que seguía que iba a preguntar? ¿Quién? Fuerte. ¿Qué significaban los cuadros? Vení, acercate porque si no, no te escucho. Acá. Y bajate el tapabocas si quieres ahí cerca. ¿No? Sí. ¿Qué significaban los cuadros? ¿Qué significaban los cuadros? Hey. ¿Qué significaban los cuadros para tu madre? Que nosotros vimos unos que tenían, había una persona y tenía unos niños que estaban solos, no sabíamos si era en el campo o era en el mar. Bueno, mirá, generalmente ahí es increíble, pero te podría decir lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque mi vieja, si bien nació en el campo y su universo era plano, tipo campo, después su taller lo tuvo en el balneario Buenos Aires, ahí cerquita de San Carlos, y ella todos los días caminaba por el mar. O sea, tanto es así que hace menos de un mes decidí que mi vieja, con mi hermano decidimos que las cenizas de mi vieja no iban para Salto y se fueron ahí al mar en el balneario de Buenos Aires y andan nadando por el balneario tranquilamente, disfrutando, porque era su lugar. Y creo que las obras están referidas a las dos cosas y siempre ella puso una cuestión, eso de poner en una soledad muy grande los personajecitos, tiene mucho que ver, igual que su personaje era la mulita era el personaje que ella eligió para identificarse, porque decía que era un ser muy tierno y muy chiquito, pero con una muy dura caparazón que la defendía. O sea, mi vieja vivió cosas muy duras. Nosotros tuvimos que ir al exilio, ella estuvo viviendo en Porto Alegre, trabajando allá. Y bueno, fue un personaje muy especial por eso y eso es lo que ella trataba de poner en las obritas. Muy bien. ¿Quién seguía? Mira, ella Sí. Fuerte, Maite. ¿Cuál fue Si no, acércate. ¿Cuál fue la inspiración para hacer las obras que tenían ropa? Bueno, eso justamente es pensando, esa época sí, eso está claro, clarísimo. Era un homenaje a su mamá, que era la que hizo la ropa, que en definitiva, eso de que te diera el abrigo es un abrazo, ¿entendés? Fue quien los protegió de niños. O sea, el campo ese en el que vivió mi madre, mamá nació en el 37, imagínense, en 1937. Ese campo era como la medieval. Entonces, la protección era en muchas cosas, no solo era el frío, era en el afuera también. Digo, era un mundo muy duro, con muy poca comida. Y yo creo que mi abuela hizo todo eso porque ella fue también un ser especial. Mi madre en un momento dijo que ella era artista y no pudo serlo, o no lo fue porque le tocó vivir donde vivió. Pero mi abuela eligió su vida. Era la hija de estancieros de muchísimo dinero y se casó, quedó embarazada con el que manejaba el carro en la estancia, un peón. Entonces le dieron 25 cuadras y le dijeron chau, chau, y nunca más la apoyaron. Y ella eligió eso. Pero fíjense, creo que es un dato importante, no sé, capaz que la maestra se enoja conmigo, pero fíjense que mi abuela embarazada tuvo que disimular su embarazo 6 meses para decir que estaba embarazada en esa época, porque si no, no la dejaban.
y se casó, la peleó, y creo que eso fue lo que mi madre la hizo respetarla y homenajearla cuando llegó a un estado de madurez en la pintura, en la cosa, incluso en la Bienal de Venecia casi que tiene mucho que ver con su mamá. Alguien te quería hacer, tú eras que querías. Sí, fuerte, vení. Sí, fuerte. ¿Por qué tu mamá puso la trapera en la escalera de la Bienal de Venecia? Lo que pasa es que eso tiene que ver también con el descubrimiento de América, ¿viste? Mi madre fue en la entrada de la Bienal. Primero que hay que aclarar una cosa. Uruguay es un país tan increíble que tiene pabellón, o sea, tiene un edificio en la Bienal de Venecia y Estados Unidos no tiene, por ejemplo. O sea, porque hubo un presidente uruguayo que un día compró las caballerizas allá en los 40 y hizo una sala, porque la Bienal de Venecia está como una especie de palacio. Uruguay tiene, ya ven, hay países como Estados Unidos no tienen tanto. Y mi vieja, haciendo como una comparación con lo que fue el descubrimiento de América y la llegada de los europeos, ella les puso en la entrada del pabellón uruguayo, en la escalera, una trapera, porque les dijo, ya que cuando vinieron no nos pisaron de la forma que quisieron, ahora pisen, ¿viste? Fue como una onda, y es muy increíble porque la cultura del europeo ahora es otra, entonces los tipos no sabían cómo entrar porque no se animaban a pisarla. Era muy loco. Pero bueno, eran las cosas que mi vieja tenía. Ella no dejaba nunca de tener un pequeño sentido, ni psicoanalítico ni político. Ella lo manejó siempre eso. Y era como decir, bueno, miren, tac, y bueno, y así. No sé si te alcanza la pregunta, pero creo que, mirá, te voy a decir otra cosa que tiene que ver con eso. Cuando la Bienal de Venecia, cuando fue mi vieja, hay un gran premio que lo ganó una artista que es de Bélgica, y mi vieja estuvo como segunda, y en el diario, cuando se inauguró la Bienal de Venecia, en las tapas del diario estaban las dos, mi vieja y la muchacha belga. El envío de la belga salió 2.600.000 euros. Y ella fue con sus palitos y sus cosas y salió segunda. Eso es lo que hay que aprender de que Uruguay puede. Porque no es necesario ser rico para hacer arte. Es necesario ser sensible. Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo para nosotros que estamos viendo y que muchas veces también después la vida te lleva por distintos lugares a estudiar o a talleres y como que no te cuesta posicionarte o pensar que podés transmitir, o sea, y tener acceso al arte, a lo que fluye, ¿no? Que el arte es por eso. Incluso lo que pasa es que, bueno, yo qué sé, yo creo que hay que empezar a mirar San Carlos desde Carlos Reiles. Carlos Reiles estuvo metido en toda la investigación que terminó en la invención de la televisión. No, o Carlos Reiles o Carlos Alberto Cal, no me acuerdo cuál de los dos, creo que fue Cal, que es de los Carolinos Ilustres. Se escribía con un francés que es el que patentó la televisión, pero están las cartas en las que se pasaban datos del uno al otro. San Carlos, o sea, tienen que entender que a veces el vecino no puede ser un artista importante, porque uno no cree. Ustedes ahí en San Carlos tienen a Ramiro Agriel, por ejemplo, que es guitarrista, concertista de guitarra. Ramirito es jurado internacional de guitarra clásica y vive ahí. Y fue el alumno preferido de Carlevaro y bueno, él se vino a Montevideo conmigo, estábamos en la pensión, me acuerdo que nos aburría mucho con el plingui, plingui, plingui todo el día la guitarra, pero por ese plingui, plingui hoy en día es quien es. Y yo de paso conocí a Villalobos, conocí a Bach, conocí a eso por Ramirito. Y está ahí en el pueblo, él y su hermana son dos concertistas de guitarra de nivel internacional, o sea, San Carlos puedo hablar muchas cosas, pero claro, es eso, uno no cree. Yo me acuerdo que en el balneario de Buenos Aires, como un día mamá había salido en televisión una nota y alguien la vio y le dijo, mire, si la Bajita era famosa, porque ellos no creían que esa viejita que vivía ahí podía estar, yo qué sé,
en el mundo, ¿no? Claro. Cuando Santiago de Compostela, Mm. cuando la ciudad de Santiago de Compostela, que cumplió 2500 años, quisieron hacer una exposición de 15 artistas latinoamericanos y por Uruguay querían que fuera mamá. Y no logré convencerla de que fuera porque a ella no le gustaba subir a los aviones, porque era muy gaucha, de verdad. Y bueno, y me acuerdo que traté de convencerla, dije, no, vieja, tenés que ir, es muy importante. Me dice, no, después voy, me hablan en inglés y yo no entiendo. Digo, papá, pará, digo, es España, no te van a hablar en inglés. Mentime lo que quieras, pero porque ella lo que no quería era subir un avión. Y ya la ven, o sea, creo que eso es el mensaje más importante a la edad de ustedes. Para mí es que cuando la vocación es lo que uno tiene, ahí sos inmortal, sos un superhéroe, porque tú estás haciendo lo que amás de verdad. Y hay que intentar hacer y entender cuál es tu vocación para hacerlo de verdad. Si vos sos un médico por vocación, vas a ser un gran médico. Si sos un médico para hacer plata, vas a ser un médico. Esa es una diferencia. Y creo que mi vieja tuvo esa vocación desde que nació, incluso sin saberlo. Muy bien. Sí, hacer lo que uno ama, lo que vino a hacer a este mundo, ¿no? Bueno, sí, decime. No, por eso dije sí, claro, solo, porque me parece que es importantísimo eso. O sea, creo que en la pregunta de uno de los chiquilines que decía, ¿por qué hacía? O sea, ustedes piensen, por ejemplo, que en las cavernas de la prehistoria, en Altamira, en España, por ejemplo, los cavernícolas pintaban las paredes. ¿Cómo se llama para ese? que, para Mirá. Arte rupestre. Exacto. ¿Saben que ellos por qué pintaban eso? Para que el mamut o los toros o lo que fuera se dejaran matar. Era como que hacía una magia simpática, ¿no? Y bueno, eso es, si uno aprende de eso, hoy en día uno simplemente empieza haciendo arte para vivir, para estar en el sistema. Después, las ventas, la fama, todo eso tiene que ver con muchas cosas que es mercado y todo eso. Ustedes entiendan que, por ejemplo, mi vieja se hizo conocida y famosa a los 60 años, pero hacía 40 años que hacía arte. O sea, que era la misma. El tema es que en determinado momento el sistema avala que este artista es bueno. No, yo creo, por eso digo, la vocación es muy importante porque uno lleva lo que hace contra viento y marea, porque es lo que te gusta hacer y punto. Muy bien. Bueno, más o menos hemos hablado en general de la historia de Lassi, y no sé si querías decirnos algo más de ella o que te pareciera. ¿Una pregunta, Gonzalo? No, él va ahora. No, que no sé si tú querías decirnos algo más de algún mensaje de ella o mostrarnos algo o lo que tú quieras. Yo creo, mirá, chiquilines, hay una cuestión que es esto, que es una cosa que hay que empezar a verla. Yo por mi forma de pintura, que es mucho más académica, mucho más de dibujo finito y estudiado, y yo qué sé, y técnico, creía que la pintura era una. Los últimos 5 años mi vieja estuve ayudándola a hacer grabado y entendí que que la única verdad en el arte, la única verdad que uno puede sostener cuando habla de arte es que es inútil hacer arte si no tenés libertad. Porque de verdad tener la libertad en tus manos es algo complejo, ¿viste? Decidir lo que... Yo tengo amigos o alumnos o cosas que dicen, voy a hacer una cosa abstracta y no les sale porque a veces te da toda la libertad del mundo y no sabes qué hacer. Y eso también se entrena, como uno, ahí no hay nada que te prohíba, o sea, vos podés dibujar que rompes un vidrio, pero si le rompes los vidrios al vecino, va preso, pero en la obra vos podés romperle los vidrios al vecino, en el papel.
Entonces, ahí uno tiene la libertad de hacer lo que quiere. Y cuando uno es realmente libre y tiene la vocación de ser artista, empieza a hablar de eso chiquito que es uno, porque hay que entenderse, todos somos muy chiquitos. O sea, toda la grandeza después se la da el sistema, el mercado, cosas que no tienen nada que ver. Uno hace para estar bien con uno mismo. ¿Ok? Digo, yo empecé a pintar porque no me dejaron hacer educación física y estaba muy triste y en un lugar que no quería estar, que era Montevideo. Hoy en día amo Montevideo y amo mi profesión. ¿Por qué? Porque me dejó seguir vivo. Y eso es muy importante. Muy bien. Sí, acá, o sea, nosotros también hemos visto tu obra también, y en general como que también tiene como mucha magia y bueno, y acá hay un alumno que te quería hacer una pregunta, te quería decir algo. ¿Cuándo vas a hablar de tu obra? Mirá, el tema es que yo creo que entiendan una cosa, o sea, el plano en el que está mi vieja, yo todavía no llegué ni cerca, y no es porque sea mi madre. O sea, nosotros tuvimos la virtud con mi madre de ser amigos en el arte, nos reencontramos de grandes hablando de arte, y ya no era mi mamá, era una amiga con la que discutíamos de arte. Nos sentábamos en la vereda, en el mercado de Puerto, a hablar de arte, todos los días en la mañana, 7:30, 8, y yo me iba para mi taller, ella se iba para su taller. Mi obra, que ustedes la vieron, es muy distinta a la de mi vieja. Existe por la libertad que me dio mi vieja, pero sobre todo por una cosa: mi vieja me dejó jugar, a mí nadie, yo creo que hay cosas, hablando de escuela, usted está en la escuela, yo recuerdo que en tercero me ligué, el único deficiente que tuve en mi vida en la escuela, por un dibujo de Artigas que hice, y lo había pintado de verde. Entonces la maestra viene y me dice, no, Artigas no es verde. Le dije, maestra, a mí me enseñaron que yo puedo pintar las cosas como creo, y viste, cuando sos chiquito y que sos así, te dijeron, papá dijo tal cosa y es así. Y me di cuenta que esa opción de defender lo que uno hace, porque uno está haciendo una imagen de Artigas, no deja de respetar. Yo soy una de las personas que más respeto en mi vida es Artigas. Pero Artigas hay un montón, en el sentido de que mucha gente le mete el tinte político y se olvida de lo que fue él como ser humano, que es lo más interesante como persona. Entonces ahí me dieron la capacidad de elegir de chico. Y cuando hago arte también, entonces mi obra, toda mi obra esa que ustedes vieron, que vuelan cosas y yo qué sé, tiene que ver exclusivamente con mi ida de San Carlos. Porque yo me tuve que ir de San Carlos para poder ver arte. Porque en San Carlos de esa época ya no había arte. Entonces me inventé un personaje que se iba volando, que era el Cali. El Cali sale, y búsquenlo después porque se van a divertir, de Supercalifragilísticoespialidoso, que es una película, Mary Poppins, que se iba volando. Entonces, para mí, el Cali fue cuando yo salí de San Carlos hacia Montevideo, y en definitiva lo que se fue mi cabeza, porque mi corazón quedó en San Carlos, y eso era la opción por la fantasía, por el poder seguir jugando y ser libre y hacer lo que quería hacer, porque yo si me hubiera quedado en San Carlos no podría. ¿Por qué? Porque no hay contacto. El mercado de Uruguay es un país que solo en la capital hay un montón de cuestiones de mercado, desgraciadamente. Por eso nosotros ahora, por ejemplo, el taller nuestro, Taller de la Buena Memoria, que fundamos con mi vieja, este año cumple 35 años. Y estamos organizando una exposición que va a rotar por el interior, que arranca en agosto en Maldonado, en la Casa de la Cultura, y ya estoy hablando para hacer algo en San Carlos cuando podamos tener espacio, porque de ahí arrancó mi obra. O sea, eso de esos personajes que vuelan con mucho dibujo, no sé qué, bueno, tienen que ver con eso y tienen que ver con un viaje que hice, que
exactamente en Finlandia, Helsinki, me pasó de empezar a preguntarme qué era un uruguayo, y me acordé que por ahí Onetti, que fue uno de los escritores importantes nuestros, dijo: los uruguayos descienden de los barcos porque éramos una mezcla cultural de europeos, porque no teníamos raíz indígena, porque la terminaron en la batalla de Salsipuesto, la raíz indígena nuestra. Y bueno, y en eso por eso empecé a mezclar con los personajes de la historia del arte, de Rembrandt, de Velázquez. Uso mucho a Blanes como un pintor nuestro. Pero bueno, es eso. Creo que en algún momento más adelante, si quieren, hablamos de mi obra, o capaz que hasta podemos lograr en un tiempo que yo ande por ahí más, cuando esté allá un poco más de calor, que yo esté en el balneario y los visito. Yo no tengo problema, porque creo de verdad que un artista no solo debe defender lo que hace, sino que un artista no es nadie especial. Es alguien que hizo una opción para hacer determinado tipo de obra y debe tener el respeto por todo el mundo, porque uno ve lo que culturalmente está capacitado para ver. Entonces nosotros en lo nuestro tenemos que tratar de formar, porque de todo esto es lo que queda así como cosa muy importante, que no hay una forma de arte bien hecha. El arte bien hecho es el que te representa y representa tu corazón, podría decirle, para hablar más en la edad de ustedes, ¿no? Les dejo esto para que lo piense. Van Gogh, que es muy conocido, laburó muchísimo. O sea, ¿ustedes creen que Van Gogh pintó muchísimos años? Bueno, no, Van Gogh, toda la obra de Van Gogh, que es impresionante, muy extensa la obra de Van Gogh, son 3 años de vida, nada más que 3 años. Porque fue cuando él vuelve de Holanda y empieza a pintar en Francia. Y Van Gogh, para todos sus contemporáneos, que eran los impresionistas, todos decían que Van Gogh no sabía pintar. Porque él técnicamente no pintaba como los demás. Él no usaba paleta, él mezclaba, ponían el pomo en la propia tela y la mezclaba en la propia tela. Él iba pintando directamente. Fue más grande que todos los que le dijeron que no sabía pintar, porque inventó una forma de pintar, y además de eso, fue el padre de un movimiento de los más importantes de la historia, que fue el expresionismo. A ver, de Van Gogh, ¿de qué época fue? Habla más fuerte, Mike. ¿Cuál es la corriente? Sí, la corriente. Que hemos estado viendo estos días. A ver, ¿de qué cuadro se acuerdan de Van Gogh? La noche estrellada, muy bien, bueno. Expresionista, que era lo que él decía. Que fue el primer gran expresionista. Él estaba dentro del impresionismo, pero pintaba como un expresionista, tanto así que generó un movimiento. Y tengan en cuenta otra cosa, el gran maestro de la época del impresionismo fue Monet, pero Pizarro solo tuvo 3 alumnos, ¿no? Que era un pintor menos importante. Pero fíjense lo que es la docencia, ¿no? Esos 3 alumnos de Pizarro, después mírenlo, quiénes son, si no los conocen, son Gauguin, Cézanne y Van Gogh. O sea, los 3 más importantes de esa época. Algo tenía Pizarro, y por eso hay que empezar a reverlo. Pero bueno, chiquilines, yo la verdad me encanta. En otro momento vemos que sí. Yo te A ver. diga. Una pregunta, ¿tú tuviste una infancia común? ¿Cómo? Si tuviste una infancia común. Sí, como la de ustedes, sí, como la de ustedes. Yo, mirá, yo era un poco más inquieto, no quiero ni recordarle a las maestras quiénes eran los Peralta, porque era un poco más inquieto. Pero, por ejemplo, era una infancia común, pero éramos bastante moviditos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo, viste, estaba todo el día en los recreos jugando a la agarrada, esto, lo otro, y salía disparando y me iba a saltar la cuerda con la chiquilina, viste. Digo, éramos muy locos. Vendí refuerzos en la escuela, 3 en el recreo. Los refuerzos los vendíamos con mi hermano, me acuerdo.
Y mirá, creo que tengo una infancia común y una vida común. Todo lo que más que dice acá, que es un artista, esto y lo otro, lo pone la gente porque cree que, viste, también de un jugador de fútbol, a veces dice, mirá, este gran jugador de fútbol. Es una persona como todas que tiene una capacidad y la desarrolló. Pero mi infancia fue mucho más que común, fue divina. Y siempre atrás de una pelota de básquetbol, de voleibol o de handball. Yo siempre fui un turro para el fútbol, nunca jugué bien al fútbol. Pero fíjense que con 14 años yo estaba en selección de Maldonado de básquetbol y voleibol de mayores, juveniles y menores. Porque entrenaba muchísimo. Sí, muy bien. Bueno, muy común. Mi infancia fue muy común, por suerte. Sí, y lo digo sin ningún tipo de nada. Fue una infancia, creo que fue la mejor etapa de mi vida y creo que gracias a esa infancia hoy soy artista. Y creo que eso es una de las cosas que ustedes, que van a ser los grandes de San Carlos en un tiempo, tienen que recuperar. Hay muchas cosas de San Carlos que, viste, yo a veces me da un poco de tristeza ver que pasan cosas bastante violentas en San Carlos, porque yo amé San Carlos. O sea, San Carlos era un pueblo que yo lo quería mucho porque no tenía clases sociales. En la Plaza Artigas o en la de abajo estábamos todos siempre guitarreando y no había nadie que fuera diferente. Era un San Carlos muy especial cuando me tocó de chico también. Muy bien. No había clases sociales en esa época en San Carlos, aunque les parezca mentira. Muy bien. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante extenso y muy lindo, ¿tá? Por toda la vida del ASID y bueno, también un poco por lo tuyo, que también lo hemos estado viendo y ha despertado mucho la interés y la imaginación, ¿no? Cuando ven. Entonces, bueno, queda pendiente otro reencuentro o que vengas por acá, digo, las puertas están abiertas. Y bueno, y seguimos, queremos también agradecerte muchísimo, porque ya había habido otra grabación que fue fallida, pero yo creo que esta fue mucho mejor. Igual. Esto es mucho mejor. Yo creo que, no sé, miren, chiquines, yo creo de verdad en eso. Y bueno, nada, es la forma de hacerlo. Lo que les voy a pedir ahora, que me disculpen, pero justo está viendo una persona para mi casa y voy a tener que cortar, pero la única forma de mostrar el arte es esta, directamente y sin que nadie sea mucho más que nadie, porque es lo que digo, yo me siento un bendecido por trabajar en lo que me gusta hacer y nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo en eso sí me siento un tocadito por Dios. Dale, muchas gracias, perdonen, pero tengo que cortar. Gracias. Sí.